Bueno, volvimos. Bueno, espero que les haya gustado esa versión de La Marcha de la Bronca, que está buenísima. Estábamos hablando que hay un montón de versiones que están buenas. Sí. Hay una también en el estudio que hicieron Pedro y Pablo En pandemia. con un montón de cantantes. Bueno, en fin. Bueno, yo traigo un tema hoy que es un tema, la verdad, bastante heavy. También en consonancia con la censura, ¿no? Sí, en No, consonancia con la totalmente censura, pero también con el sexo, porque yo no puedo dejar de hablar de sexo y porque, bueno, el sexo me atraviesa. Lamentablemente a alguna gente no se puede entrar. Estábamos en la radio, alguien me golpea la puerta, pero no se puede. Se fueron. No, Saumerio ahora no. Estas cosas pasan, gente. Estas cosas pasan. Estamos en aire, estamos en vivo. Y alguien me pide un Saumerio. No, Saumerio no. Así que voy a hablar del Marqués de Sade, que por ahí lo deben conocer por el término sadomasoquismo, que es un término, o el sádico, que es un término que deviene de este escritor. Así que bueno, voy a leerles la columna un poquito como para darles un marco de actualidad de quién fue y por qué, ¿no? Vivió lo que vivió en pleno siglo XVIII. El Marqués de Sade, el hombre que la censura no pudo enterrar. ¡Qué título! Hay escritores que lo censuran por un libro y otros por una idea polémica. Después está el Marqués de Sade, que logró algo mucho más jodido, resultar insoportable para absolutamente todo el mundo. Un poquito Anita, tendría que ser, pero sin ser Sade. La monarquía francesa lo persiguió, la revolución lo encarceló, Napoleón lo volvió a encerrar, la iglesia metió sus libros en el índice de prohibido, su propia familia quemó lo que pudo, pasó casi un tercio de su vida entre rejas, un quilombo. Y el resultado, 200 años después de muerto, seguimos hablando de él. Y peor, para los que quisieron borrarlo, su apellido se volvió una palabra de uso diario, sadismo. No hay muchos tipos que hayan logrado esa clase de inmortalidad, la verdad. Pero atrás de esa palabra había un tipo de carne y hueso, y atrás del monstruo que armaron durante siglos había un escritor mucho más complejo, contradictorio y oscuro de lo que suelen contar. Donatien Alphonse François de Sade nació en París en 1740. Era una familia de alta alcurnia, el padre diplomático, militar y vividor, la madre tan religiosa que terminó metida en un convento. Ya desde la cuna, Sade la tuvo clara con las contradicciones entre Dios y el libertinaje, entre la prohibición y el deseo. Eso lo marcó para toda la vida. De pibe lo crió un tío abad, un tío culto, leído y según todas las biografías bastante poco interesado en guardar las formas con la moral sexual de la época. Ahí está la parte que más me interesa. Sade tuvo una educación de privilegio, leyó hasta el hartazgo, estudió historia, filosofía, literatura y de adolescente se metió en el ejército. A los 16 años ya estaba peleando en la guerra de los 7 años. Volvió con un currículum respetable para un pibe de su clase. Hasta ahí, todo tranqui, todo normal. Pero Sade no tenía nada de normal. En 1763 se casó con René Pellacci de Montreux, una mina de familia de mucha plata. Amor, ni ahí. Como siempre, entre los aristócratas, atrás había guita y contactos. Mientras sostenía esta fachada de marido formal, Sade hacía la suya por afuera. Prostitutas, amantes, orgías y prácticas que ya empezaban a llamar la atención, incluso en una aristocracia francesa que no era precisamente un convento. Bueno, me tenía lo suyo los aristócratas. Pero ojo, Sade no vivió en una sociedad inocente. La nobleza del siglo XVIII conocía bien los burdeles, las amantes y los escarceos. El tema es que Sade se pasaba de la raya, siempre. En 1768 se armó el primer escándalo grosísimo, el caso Rose Keller. La mina lo denunció que Sade la había llevado a una casa en Arcueil, donde la retuvo, la azotó y la sometió a todo tipo de violencias. El escándalo fue tremendo. Sade terminó preso y con la reputación destruida. 4 años después, otro papelón. En Marsella, en un encuentro con prostitutas, Sade y su criado repartieron unas pastillas con cantárida, la famosa mosca española que usaban como afrodisíaco. Varias mujeres terminaron intoxicadas, lo acusaron de sodomía y envenenamiento, lo condenaron a muerte, un quilombo de Sade. Se escapó. Se refugió en Italia, lo persiguieron, lo agarraron, volvió a escapar. Hasta su esposa le dio una mano en alguna de esas fugas. Es gracioso. Pero había alguien que ya estaba harta, la suegra, Madame de Montreux. La vieja hizo lo que tenía que hacer y consiguió un lettre de cachet, ese invento del rey que te permitía encerrar a alguien sin juicio ni nada, y Sade adentro. Primero
en Vincennes, después en la Bastilla. Y acá pasó algo recontrazarpado, ahí terminología Anita. Porque el encierro, que tendría que haberlo silenciado, lo convirtió en escritor. Encima eso. Ahí es donde volvieron el monstruo. Sade escribió como loco, cartas, obras de teatro, cuentos, novelas, ensayos filosóficos. Y en la Bastilla escribió una de las obras más brutales de la literatura universal, Los 120 días de la Sodoma. La historia del manuscrito parece mentira. Como no lo dejaban escribir, Sade usaba papelitos minúsculos, escribía con una letra enana y los iba pegando hasta armar un rollo de varios metros. Después no se contaía. En julio del 89, pocos días antes de la toma de la Bastilla, Sade se puso a gritar desde la celda que estaban matando a los presos, que vinieron a ayudarlo. Yo me imagino toda la escena. Las autoridades, para cortar el quilombo, lo trasladaron a otro lado. Tuvo que dejar todas sus cosas, y entre esas cosas quedó el rollo de los 120 días. Cuando el 14 de julio tomaron la Bastilla, Sade pensó que el manuscrito había desaparecido. Después contó que lloró lágrimas de sangre por la pérdida. Pero el manuscrito no se había perdido. Alguien lo encontró. Sobrevivió a la Bastilla, sobrevivió a la Revolución, sobrevivió a Sade mismo y 2 siglos después sigue dando vueltas. Increíble, ¿no? No hay mejor metáfora sobre la censura que esa. Intentaron encerrar al tipo y sobrevivió al libro. Pero, ¿qué escribía Sade para provocar semejante rechazo? Justine, Juliette, la filosofía en el tocador, los 120 días. Reducir eso a porno sería muy cómodo, porque la pornografía por sí sola no explica a Sade. En sus libros hay sexo, claro, un montón. Hay violencia, tortura, humillación, abuso, asesinatos y todas las formas de crueldad que te puedas imaginar. Pero en el medio de esas escenas los personajes hablan, y hablan de la puta madre. Discuten sobre Dios, sobre el poder, sobre la naturaleza, sobre la moral, sobre las leyes, sobre el deseo, sobre el crimen. Toma a Juliette, por ejemplo, la hermana que abraza el vicio y termina triunfando, mientras la virtuosa Justine siempre la pasa mal. ¿Se dan cuenta? O sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, tiene que ser un poquito Juliette, porque Justine evidentemente no. Para ella la virtud es un embole y el vicio es diversión. La moral es un invento de los débiles para frenar a los fuertes. La naturaleza, según Juliette, no distingue entre bien y el mal. Crea y destruye, da y quita, sin ningún criterio moral. Si el crimen fuera realmente malo, la naturaleza lo habría prohibido, pero en cambio lo permite, incluso lo inspira. Así que su conclusión es sencilla: el placer es su única ley. Punto. Ahí está. No es un personaje que hace cosas malas y punto. Es un personaje que te explica por qué tiene razón al hacerlas, que te da vuelta la lógica, que agarra el discurso de la ilustración, el de la libertad y la naturaleza, y lo retuerce hasta que parece justificar cualquier cosa. Sade usa el exceso para llevar una idea hasta un lugar insoportable. Si la naturaleza es violenta, ¿por qué el tipo tendría que ser bueno? Si Dios no existe, ¿de dónde sale la moral? Si nuestros deseos son parte de la naturaleza, ¿quién autoriza o quién te autoriza a decidir cuáles están bien y cuáles no? Y si la sociedad la armaran a los poderosos, ¿no será que es eso lo que llamamos moral? ¿Es apenas otra forma de dominación? Sade agarra las grandes preguntas de la ilustración y las empuja hasta el borde del precipicio. Por eso es tan incómodo, porque Sade es del siglo de la razón, del siglo de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de la enciclopedia. Cuando Europa empezaba a cuestionar a los reyes, a la iglesia y a las viejas supersticiones, la razón iba a liberar al hombre. Y Sade viene y pregunta, ¿y si liberamos al hombre de todo, qué queda? ¿Un ser racional y bueno? ¿Un animal capaz de cualquier cosa? Ahí está su provocación verdadera. Sade no se compraba esta historia del hombre naturalmente bueno y llevó esa desconfianza hasta extremos monstruosos. Sus libertinos no sienten culpa, no piden perdón, no buscan redención, argumentan, justifican filosóficamente lo que hacen. Y capaz que por eso leerlo resulta mucho más perturbador que toparse con una escena sexual, porque atrás de cada atrocidad hay alguien dispuesto a explicarte por qué tiene derecho a cometerla. O sea, básicamente. Sade había tocado un nervio demasiado sensible y logró algo notable, que lo censuraran gobiernos totalmente distintos. Desarrolló la monarquía, llegó la revolución, recuperó la libertad, incluso participó en política, pero también encajó ahí. Se oponía a la pena de muerte y se fue enfrentando con los más radicales durante el terror. Volvió a caer preso y estuvo a punto de ir a la guillotina. Sobrevivió. Después vino Napoleón y Sade volvió a ser un problema. Justine circulaba de forma clandestina y su nombre ya era sinónimo de escándalo. En 1801 lo detuvieron de nuevo. Esta vez no saldría más. Terminó en el asilo de Charenton y ahí pasó los últimos años. Pero ni encerrado dejó de escribir. Hizo teatro, organizaba obras con otros internos, siguió laburando hasta el final.
Murió en 1814, 74 años. Y ahí empezó otro intento de borrarlo. Su propio hijo ordenó quemar manuscritos inéditos. Durante décadas su obra circuló escondida, mutilada, perseguida, prohibida. La iglesia la metió en el índice, los gobiernos la censuraron, los editores le tenían miedo, las bibliotecas las escondían. Y pasó lo que siempre pasa cuando intentás hacer desaparecer un libro. Se volvió irresistible. En el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, Sade empezó a ser recuperado. Baudelaire, Flaubert, Rimbaud, Apollinaire, los surrealistas. Después vinieron los filósofos, los psicoanalistas, los críticos. Simone de Beauvoir le dedicó un ensayo con una pregunta que es un caño. ¿Hay que quemar a Sade? Esa pregunta lo resume todo. ¿Qué hacemos con una obra que nos da asco? La prohibimos, la condenamos, la estudiamos, intentamos entenderla. ¿Leer algo significa probarlo? Porque esa es la discusión que Sade dejó abierta. No hace falta convertirse en un héroe. Tampoco hace falta negar las acusaciones que tuvo ni disfrazar sus comportamientos de gesto romántico de rebeldía. Sade era víctima de un sistema represivo y al mismo tiempo un tipo capaz de querer ejercer violencia sobre los otros. Las dos cosas pueden ser ciertas. Quizás ahí empieza lo más interesante, porque una cosa es juzgar al tipo, otra muy distinta es decidir qué hacemos con sus libros. Durante siglos intentaron resolverlo de la forma más fácil, prohibiéndolos. No funcionó. La palabra sadismo nació de su apellido y terminó en los diccionarios, en los tratados de psiquiatría, en las conversaciones de bar y en la cultura popular. Su obra influyó a escritores, filósofos, artistas vanguardistas. Un tipo que tendría que haber desaparecido terminó convertido en una referencia ineludible cuando se habla de deseo, violencia, poder y límites. Quizás la gran incomodidad de Sade sigue estando ahí, no en las orgías, no en las torturas, ni siquiera en las perversiones que describió. Están las preguntas. ¿Qué pasa cuando una sociedad decide que una idea es demasiado peligrosa para ser escrita? ¿Quién pone ese límite? ¿El Estado, la Iglesia, la justicia, la moral de una época? Porque la moral cambia, los gobiernos cambian, las sociedades cambian y los libros quedan. Sade murió encerrado en 1814. Había pasado casi 30 años de su vida entre cárceles y asilos. La monarquía quiso callarlo, la revolución quiso callarlo, Napoleón quiso callarlo, su familia intentó destruir lo que le quedaba y más de 200 años después seguimos pronunciando su nombre. Capaz esa es la ironía final. La censura quiso convertirlo en silencio y terminó convirtiéndolo en historia. Les recomiendo que lean alguno de los libros de Sade, que obviamente después Deleuze y Guattari creo que hicieron un libro que se llama Sader-Masoch, dedicado especialmente a él, o sea, a los distintas corrientes de distintas filosofías, psicoanálisis, le han dedicado muchísimo a este escritor que ha logrado alterar generaciones enteras, ¿no? Sigue, porque lo que describe sigue siendo revulsivo en algunos aspectos, por algunas morales, y la importancia de tener en claro qué es lo que... Yo no sé si tenía tan en claro que quería revolucionar todo. No, para mí pero no. Sí describir algo que se ocultaba debajo de la alfombra y, bueno, lo supo desnudar muy bien, extremadamente bien, contando las perversiones, en algunos casos, de los seres humanos, y no creo que haya algo más universal que todos de alguna forma compartimos perversiones, qué sé yo. Es el lado más humano, quizás el menos convencional y el menos políticamente correcto. Y sí, por eso Juliette tiene éxito y Justine, pobrecita, cagada de angustia, porque está amparada en la moral. Bueno, yo creo que el vivir en estado de pregunta y cuestionarse sobre la realidad de su entorno y de ese momento en donde la aristocracia era una cuna de hipocresías y la verdad que era la hoguera de las vanidades y detrás de esa fachada de aristócratas estaban llenos de pervertidos y orgiásticos. El problema es que los sabían disimular y Sade no. Claro. Sade básicamente mostraba todo eso que se quería ocultar. Claro, todos los fiesteros, todas las orgías, todo el quilombo que había, que siempre lo hubo y siempre lo habrá, el tipo lo mostraba y lo llevaba al límite. Y eso era lo que nos gustaba. Está mostrando un poco lo que estamos haciendo. Sí. Está mostrando lo que hace la corte, lo que hace la aristocracia, lo que hacen los monarcas. No, sáquenlo del medio. Porque en realidad además te lo está comentando, te está diciendo por qué. Te lo está comentando, es como decirte, che, pórtense bien, y si se van a portar mal, inviten. O sea, ¿y quién decide qué está bien o qué está mal? Exacto. Y bueno, ¿quién imparte la moral? Yo creo que las preguntas que yo un poco me hago cuando hago esta columna tienen que ver con eso y con un poco lo que despierta Sade, ¿no? O sea, no lo que genera leerlo o entenderlo, sino el hecho mismo, el motor mismo que fue Sade, ¿no? Esta cuestión de querer preguntarse e ir más allá de los propios límites de la Revolución Francesa y de los pilares de la Revolución. Bueno, él fue al límite del ser humano.
Pero es más fácil reducirlo a, era un pornógrafo. Sadoquista, pornográfico, Claro. orgiástico. Orgiástico. Igual no estaba mal, para nada mal, ¿no? Pero bueno, distinta sería la vida que si no fuéramos unos castrados. Porque Claro. también un poco el mundo te lleva a que seas un castrado, a que no pienses en el sexo, a que no pienses en la pornografía, a que no pienses en el deseo, por el deseo en sí mismo, más allá de los límites que uno pueda llevarse, ¿no? Obviamente sin violencia, lo digo. Obvio. Y con sentido. Si nosotros garcháramos más, lo voy a decir así, en términos Anita, seríamos más felices. Y no hace falta esto de estar con alguien. O sea, hablo del término garchar en todo sentido, en el término de disfrutar de nuestro deseo plenamente y sin culpa. Sea cual fuera. Seríamos una sociedad muchísimo mejor, más unida, y no estaríamos dividida por pelotudeces porque estaríamos más felices, nos sentiríamos bien con nosotros mismos y nos sentiríamos plenos. Buena De eso se autoestima. trata el deseo, de eso se trata exacerbar el deseo. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos en el programa de radio y también lo hacemos en nuestra vida. Digo, cuando uno hace un programa, también uno en el programa se muestra como es uno, ¿no? Así poco es es como. eso. Por eso te diría, descastrémonos y volvemos. Ya volvemos. Después de la tandita del Dale, próximo tema. porfa.